Buenos días. Hoy nos acompaña un gran experto de la radiología musculoesquelética a nivel español, el doctor José Martel, que nos va a comentar sobre el BONRADS. Así que buenos días, José, y recordar a los espectadores que si tienen alguna duda o querían hacer algún comentario, lo pueden poner debajo en el chat y cuando acabe la sesión lo comentaremos entre nosotros. Así que, cuando quieras, José. Muy bien, bueno, buenos días. Lo primero es dar las gracias al doctor Salva Pedraza, que sé que hoy no puede estar con nosotros, por la nueva invitación a dar una charla y a dar una charla sobre un tema que la verdad es que me apasiona, ¿no? Que son los tumores óseos. Hay dos o tres diapositivas durante la presentación en las que veréis imágenes de la campaña sanitaria que hemos estado haciendo en Perú y que ha coincidido con la preparación de la charla y ha supuesto un contraste entre lo que es la sanidad en una región remota de los Andes con lo que es la sanidad en un país de lo que llamamos el primer mundo, ¿no? Por problemas informáticos, la charla la tengo que hacer así, pasando las diapositivas, y los que me conocéis sabéis que me gusta hacer animaciones y demás, pues no vamos a ver nada animado. Espero que lo animados seáis ustedes. Lo primero es que cuando me pidieron ya para el Congreso Nacional hablar del BONRAPS, pues me sentí un poco como lo que se conoce como el abogado del diablo, que esta es una novela que leí en mi época adolescente y que seguro que probablemente Luis y algún otro más oyente quizá conozca y que la verdad es que está muy bien. Y el abogado del diablo es alguien que defendía la postura del diablo en los procesos de santificación de una persona. Y hoy en día se emplea para defender una posición o un argumento en la que no creemos. Es decir, que me pidieron que hablara del Von Ratz, algo en lo que yo en principio pues no creía. Pero la realidad, ya veréis que me ha ido haciendo cambiar de opinión. Este es un caso que me remitieron hace poco para biopsia y veis que es una lesión. Esta es una paciente que le pidieron una resonancia para un E15 de tobillo, una de las típicas resonancias que no suelen servir para nada, y le vieron algo en la tibia y entonces le pidieron una resonancia centrada en la lesión. Y veis que tiene una lesión centromedular hipointensa en T1, hiperintensa en STIR, pero más bien porque tiene un pelín de edema alrededor, porque lo que es la propia lesión algo heterogénea, pero más bien hacia hipointensa. En el eco de gradiente no se ve nada especial, quizás se ve algún puntito ahí. Y a mí me la envían, bueno, la placa simple, como está animado, lo perdemos. La placa simple se ve una tenue calcificación y en el informe ponen describen la lesión como que está hipointensa, tal, bien definida, un poco edema, y ponen la lesión cumple criterio de malignidad. Y la primera posibilidad, una metástasis ósea. Una paciente sana. Por supuesto, la paciente entró en una espiral de violencia en la que se le hizo de todo lo que se le puede hacer a alguien sin que te lleven a la cárcel. Y simplemente, bueno, con esta descripción de imágenes y este informe, yo creo que hay que tenerlo cuadrado para hacer un informe así, ¿no? Y la verdad es que lamentablemente esto es el pan nuestro de cada día. Simplemente con haberle hecho un TAC que no se había hecho, pues se ve que tiene calcificaciones condroides, que se trata de una lesión condral de bajo grado, ¿no? Este otro caso de una niña de 14, 15 años que también llega para biopsia. Vemos esta lesión en el tercio proximal de la diáfisis del radio, un poco insuflante, bien definida, tiene un poco de remodelación de la cortical
y en la resonancia se ve tal como estáis viendo aquí, hipointensa y ligeramente también como la anterior, un poco heterogénea, discretamente hiperintensa, no capta contraste o casi no capta. Y en el informe se pone que es un tumor de células gigantes, pero no se descarta sarcoma. Claro, cuando llega a tus manos es imposible. Puedes tranquilizar a los padres diciendo que es una lesión benigna, pero es imposible no hacer la biopsia diciendo que es una displasia fibrosa y tienes que hacer la biopsia que acaba demostrándolo, ¿no? Y este otro caso antiguo, lo que ocurre aquí es que esta chica llega con una fractura patológica porque tiene una lesión quística en el fémur que sin encomendarse a Dios ni al diablo, la tratan directamente con una osteosíntesis. Remiten el tejido a anatomía patológica y el resultado es un fibrohistocitoma maligno, que evidentemente requirió una cirugía bastante agresiva. Ejemplos de este tipo podía estar poniendo hasta cubrir toda la charla, ¿no? Bueno, fijaros cómo es el equipo de radiología simple con el que hemos estado recorriendo la zona donde hemos estado. Entonces, dada esta situación, hace 3 o 4 años escuchamos en un congreso a la doctora Chan que presentó en nombre de la Sociedad de Radiología Esquelética una guía para el diagnóstico y el manejo de la lesión ósea solitaria en TAC y resonancia de adultos, y lo llamó BONRAPS. Al hacer la actualización de cómo está la situación hoy en día, porque claro, ya es llamativo que si hemos dicho que la placa siempre es lo fundamental, pues no haga referencia más que al TAC y a la resonancia, ¿no? Entonces hice una búsqueda y lo más reciente que tenemos del tema este del BONRAS es una actualización de una revista alemana que afortunadamente está también en inglés, donde menciona 4 sistemas de algo parecido al BONRAS. Uno lo llama BONRAS, otro OTRAS, otro BTI-RAS y otro REST, con la sorpresa de que algunos de ellos es que ni siquiera participan los radiólogos, como en este de aquí, que son ortopedas y cirujanos y oncólogos, incluso anestesistas. Entonces, yo la verdad es que me sigo quedando un poco sorprendido cuando además sabemos que tenemos, bueno, aquí el estudio este, que ya os digo que el que no se lo haya mirado, lo primero que tiene que hacérselo no es leerlo, es aprendérselo. Este trabajo, que es del grupo de mi amigo José Acosta, que el único inconveniente que tiene es que es bético, pero que hace un trabajo magnífico en el Hospital Ramón y Cajal y que tiene este estudio que está publicado, que ganaron un premio en el Congreso de Chicago y que ya os digo que esto para mí es la Biblia resumida perfectamente de los tumores óseos y que a partir de la placa simple, a raíz de seguir buscando, pues me encuentro que la ACR tiene una publicación en su página web una guía de consenso para hacer los informes de las placas de hueso, empezando por la placa simple. Y una de las que participa en el estudio es la propia doctora Chan, que es la que presentó inicialmente el estudio del BONRAD para TAC y resonancia. ¿Por qué hay que implantar el BONRAS? Bueno, está claro que con el incremento, ya lo hemos comentado, el incremento del número de estudios de imagen se incrementa la detección de lesiones óseas. Muchas de estas lesiones, y aquí tenemos un gran problema, porque muchas de estas lesiones pueden ser tumores óseos primarios, secundarios, pero también variantes de la normalidad, traumatismo, infecciones, alteraciones metabólicas, artropatía, y todo esto genera muchísimas dudas de diagnóstico y de manejo.
Y la propia CR, igual que el artículo de Radiography del grupo de José Acosta, como mi propia y modesta opinión, dice que es imprescindible comenzar con una radiografía en dos proyecciones para, por un lado, ver el tamaño de la lesión, la localización, la densidad, el número de lesiones, hallazgos que se puedan relacionar con el riesgo de malignidad, hallazgos que nos puedan ayudar a hacer una orientación histopatológica y la propia historia clínica del paciente. Entonces, los hallazgos que nos ayudan a predecir el riesgo de malignidad, yo creo que básicamente los conoce casi todo el mundo, por lo menos eso debería de ser. Los primeros, los famosos márgenes, que ahora veremos han cambiado, y según el tipo de margen que tenemos, le damos una puntuación. De tal forma que al 1A, que sería la lesión bien definida, lítica de borde escleroso, le damos un punto. A la 1B, que es la lesión lítica bien definida, pero sin margen escleroso, le damos 3 puntos. Luego a la tipo 2, que ahora vemos cuáles son, le damos 5 y a la tipo 3, 7. Después se puntúa también la reacción perióstica. 0 si no hay, 2 si es agresiva, 4 si es no agresiva, perdón, y 4 agresiva. La erosión endostal, igual, en función del grado que exista. 0, 2, 4. Si hay fractura patológica, si hay masa de partes blandas y si hay historia de neoplasia. Entonces tenemos lo que antes era la clasificación de Lockwood-Maxwell, ahora se ha modificado y en vez de 1A, 1B, 1C, se ha pasado a 1A, 1B, la 1C sería la 2 y luego todas las demás serían la 3A, B y C. Es decir, esta sería 1A, un famoso fibroma no osificante. Bueno, esto como está animado ya veis que me tapa. Esta sería la 2, que la típica del tumor de célula gigante, bien definida, con márgenes no esclerosos. Ya pasamos a la 3A, perdón, esta sería la 1B, esta sería la 2, que sería la lítica con margen mal definido, y luego estas tres serían las 3A, B y C, que sería una lesión con parte borde escleroso y parte borde perdido, el famoso patrón apolillado y lo que mal llamamos patrón permeativo, que yo prefiero llamar patrón infiltrativo, porque como me gusta ser purista con el lenguaje, la palabra permeativo no está en el diccionario. Reacción perióstica, no vamos a tratarla, pero yo creo que casi todos sabéis los diversos tipos de reacción que hay, desde la sólida benigna hasta el triángulo de Kochmann, rayo de sol, cepillo, maligna, y recordar, eso sí, que podemos tener reacciones periósticas muy similares en la fractura de estrés, en la osteomielitis y en el osteosarcoma. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. La erosión endostal, que es bastante típica de los quistes óseos simples y de la propia displasia fibrosa, pero que también podemos ver principalmente en los tumores condrales, que ya sabéis que es un criterio que nos ayuda a diferenciar si la lesión es benigna o maligna, el grado de erosión costal. Que tengamos fractura patológica, pues evidentemente una fractura como esta patológica hace pensar que esta lesión que hay subyacente es maligna, ya sea primaria o secundaria, pero recordar que cualquier lesión ósea, aunque sea benigna, debilita el hueso y por tanto podemos tener fracturas patológicas, como en este niño que tiene una fractura patológica asociada a un fibroma no osificante. Y después con las masas de parte blanda pasa igual. Nadie piensa que esta lesión no es maligna, muy maligna, una metástasis o un tumor primario, eso ya se verá. Pero hay lesiones óseas que son localmente agresivas. Una más típica es el tumor de célula gigante. En este caso, también nos derivamos a nosotros con la sospecha de sarcoma, ¿no?
tener en cuenta que eso, que hay lesiones óseas, la más típica, el tumor de célula gigante, que es agresiva localmente. Pasando a los hallazgos que orientan hacia la histopatología, pues los más claros son la matriz ósea, ¿no? La matriz ósea algodonosa típica del osteosarcoma o la de palomita de maíz típica de la lesión condral. Y luego por localización, pues nos ayuda saber que en un niño, persona joven que hay una lesión lítica en la epífisis, pues esto es un condroblastoma hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, con todo esto que hemos dicho, tenemos el sistema de puntuación para hacer la clasificación Von-RAS. Y es muy parecido al de la mama. Es 0 cuando no hemos hecho una buena caracterización, hay que volver a caracterizar el caso. Si es la puntuación total 1-2, es un Von-RAS 1, muy probablemente benigna, y así vamos subiendo hasta el 7 o más, que es Von-RAS 4, posiblemente maligna. Pero además con esta clasificación de Von-RAS que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, si es 0 hay que caracterizarla bien, si es 1 y asintomático no hay que hacer nada, en función ya también que hay veces, todos sabemos que muchos de estos casos son en niños y gente joven que es difícil tranquilizarlo a los padres y demás, y que a lo mejor tampoco es de jugado de guardia hacer un control. Lo que es evidente que aunque sea un Von-RAS 1, si el paciente está sintomático, hay que hacer pruebas complementarias. En el Von-RAS había que hacer seguimientos periódicos, pruebas complementarias, en ocasiones biopsia. Y desde luego los Von-RAS 3 y 4, lo suyo es derivar a un centro especializado, ¿no? En la página web de la CR os podéis descargar esta plantilla que disminuye, esto resume un poco muy rápidamente todo lo que hay que mirar: edad, si hay tumor primario conocido o no, la localización, dónde está, hueso largo, si es epifisario, metástasis, etcétera, y el tipo de matriz. Y después también nos ofrece unas plantillas para hacer informes estructurados, donde se recoge pues todos los datos que hemos comentado y donde tú acabas dándole la puntuación al Von-RAS. Y esta hoja, que yo creo que la deberíamos de tener todo en nuestro sitio, pues que a la hora de hacer informe, porque es que te ayuda a no meter la pata si hacemos esto bien. Bueno, aquí veis la cola que tenemos por las mañanas cuando asomamos la nariz para pasar consultas, y aquí estaba nuestro despacho para hacer las ecografías. Vamos a ver algunos ejemplos. Todos estos ejemplos son reales y la primera impresión que se le dio al paciente fue de catástrofe, ¿no? Este es un chico joven de 19 años que tiene esta lesión. Si nosotros hacemos la puntuación, pues nos salen que los márgenes son 1A, hay un poco de reacción endostal, el paciente está asintomático, total 2 puntos. Von-RAS 1, muy probablemente benigno, asintomático, no habría que hacer nada. Bueno, pues a este chaval, cuando va a la consulta, lo remiten al, al centro de referencia de sarcoma óseo. Entonces, claro, a los 2 minutos, los padres llamándome, tal, bueno, total, que le dije que se vinieran, le hicimos un TAC, en el TAC se demuestra que hay zona de densidad grasa dentro. Como me imaginaba que también le pedían la resonancia, también le hice la resonancia. Bueno, he puesto un lipoma intraóseo en estadio 2, 3 de Milgren, ¿no? A ver. Otro ejemplo, en este caso, es un niño de 12 años, pues igual puntuamos 2 puntos, sería un Von-RAS 1, pero está sintomático. ¿Cuál sería la actitud recomendada? Bueno, a lo mejor un fibroma dosificante, pero como está sintomático, habría que hacerle seguimiento. A este paciente no se le hizo seguimiento
y cuando vuelve unos meses después, pues la lesión había crecido una barbaridad. Le seguía doliendo y bueno, afortunadamente para él fue un quiste óseo aneurismático. Otro ejemplo, una mujer de 43 años, también sintomática, con esta placa simple, donde vemos una lesión lítica ilíaca, cuyos márgenes no podemos definir bien. Sería tipo 2, son 5 puntos. Ya con esto es BONRAS 3. Entonces hay que hacer otras pruebas de imagen y considerar biopsia. Le hicimos TAC y resonancia, tiene una lesión lítica, pérdida de cortical, hipointensa, hiperintensa en la secuencia potencial de T2, hice la biopsia y fue un plasmocitoma. Este otro caso, una rodilla con una lesión lítica mal definida, 5 puntos, tiene reacción endostal, 2 puntos, sintomático, 7 puntos, con RAS 4, habría que hacer biopsia y otras pruebas de imagen. Evidentemente aquí el problema es que esto se te pase por alto cuando estás informando 50 pacientes de radiografía simple y va muy rápido. Pero en este caso, evidentemente fue un osteosarcoma que se biopsió y va yendo bien. Pasando un poco para revisar los modelos de TAC iniciales de la Sociedad de Radiología Esquelética para lesión ósea solitaria lítica en el TAC o la esclerótica en el TAC, así como los árboles de decisión para la lesión solitaria de T1 alto o de T1 bajo, pues vamos a ver también algunos casos. Este es el caso que hemos visto antes del plasmocitoma. ¿Qué pasaría si aplicamos en vez de la placa simple al TAC? Pues tenemos una paciente en la que hay dolor y hay afectación cortical. Si alguna, BONRAS 4, pues bueno, hay que derivar al centro especializado, hacer biopsia, tal. O sea que aquí, bien, coincide. Esta otra que también hemos visto, pues no tiene nada de lo que hay aquí, no tiene tumor previo y tiene densidades negativas. Sí, BONRAS 1. Considerar lipoma intraóseo, pues también coincide con lo que vimos antes. Pero ¿qué pasa con este paciente que tiene esta lesión esclerótica en el TAC y que es un paciente con un aneo de próstata? Pues, aunque nada de esto decimos que sí, aquí sí decimos que sí. Entonces nos lleva a indeterminada y sería un BONRAS 3 o un BONRAS 2. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que este árbol de decisión no tiene en cuenta algo que sabemos todos, que es la densidad en unidades Hanfield de esta lesión, que tenía 1300. Esto, todos los artículos que hay publicados establecen umbrales alrededor de 800 y pico, 900, para diferenciar lesión metastásica de islote óseo. O sea, esto es un islote óseo, pero en el árbol de decisión del TAC no nos aparece. ¿Y qué pasaría con la lesión que vimos al principio que me derivaron para biopsia? Pues aquí igual, nos hacemos un poco de lío con todas estas características que estamos viendo aquí. Si consideramos esto muy hipointenso, pero tiene el signo del halo, pasa a BONRAS 4, o si es más bien hiperintenso, no sabemos contestar alguna de estas cosas, ¿qué hacemos? Pues aquí hay otro complemento que sería los criterios del manejo del tumor cartilaginoso, que veis aquí resumido, ¿no? Entonces, en este caso, menos de 4 centímetros, no hay reabsorción endostal,
pues no hay que hacer nada. Muchas veces es complicado no hacer nada por todo lo que hemos comentado, pues a lo mejor se puede hacer un control que ellos incluso mencionan de hacerlo en 3 años, ¿no? Y si no hay cambio, no hacer más nada. Y mira este último paciente porque esta es una compañera que la invitan a participar en un taller de ecografía y que le dice a la gente, os voy a enseñar el ganglión que tengo aquí. Y se hace la ecografía de la muñeca y ve que lo que tiene ahí no es un ganglión, sino que es un tumor que además ella misma ve que está rompiendo la cortical y que encima tiene flujo Doppler. Se va corriendo a hacerse la radiografía y vemos que tiene una lesión lítica, que tiene borde escleroso, tiene reabsorción endostal y encima ella está embarazada. Eh, Aquí he perdido, bueno, aquí se ve que tiene una rotura de la cortical, obviamente, con la masa de partes blandas. Entonces aquí igual, si nos vamos a esto, pues BONRAS 4. Bueno, esta ya se asustó ella misma, le hice la biopsia guiada por ecografía y salió, bueno, a mí me parecía que podía ser un fibroma nosificante, pero el patólogo nos dice que es un miofibroma o fibroma hemoplásico. En todo caso, es una neoplasia mesenquimal sin criterio histológico de agresividad. El caso es que ahora la lesión no la ha molestado, no está sintomática, no le duele, y en el control que viene, después de que ya ha dado luz, fijaros, la lesión se está curando y ha aumentado de densidad. Como está esclerosándose claramente, que es el comportamiento típico de un fibroma nosificante. Pero he vuelto a revisar el caso con la patóloga, esto era antes y esto es ahora, y dice ya que ella lo que puede decir que esto es lo que salió en nuestra biopsia, un tumor poco celular con mucho estroma fibroso, y esto es un fibroma nosificante, y que, que ella no puede llamar a estos fibromas nosificantes, que lo llama tumor fibroso benigno, pero el caso es que afortunadamente pues todo está yendo bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son mis consejos para ir terminando? Lo primero, ya lo he dicho, esto os lo tenéis que leer y os lo tenéis que aprender. Fundamental. Y hay que hacer sesiones y repetirlas y volver a repetir, porque yo llevo 25 años hablando de esto y todavía sigo viendo cosas como las que veo, ¿no? Entonces, tener esto como artículo de referencia y de cabecera, yo creo que es fundamental. Luego, evidentemente, la placa simple, aunque no pongo aquí las conclusiones, que es fundamental. Informar la resonancia o el TAC de una lesión ósea sin hacer la placa simple es igual a cagarla con todas las letras. La lesión ósea es un desafío diagnóstico real porque muchas veces es difícil ya definirla como lesión tumoral. Hay diversas clasificaciones de BONRAPS y en mi opinión la más útil es la de la ACR con diferencia. La de la SSR puede tener su utilidad, pero con cuidadito, porque ya veis que tiene algunos fallos. Recordar la clasificación que hay para el manejo de las lesiones cartilaginosas en huesos largos. Y fijaros, con todo esto no vamos a evitar que pasen cosas como esta. Con esta lesión nos piden imagen osteolítica ante velocidad bicipital de radio izquierdo asintomática, hacer TAC de codo y tercio proximal antebrazo izquierdo. No, todos sabemos que esto es una variante de anormalidad, que es la tuberosidad bicipital, pero es que curiosamente a esta variante de anormalidad, si no le sabemos que es una variante y le aplicamos los criterios esto, pues es una lesión 1B. Son 3 puntos, lesión de bajo riesgo, pero en fin, te metes en espiral de violencia. Lo suyo es ver la placa simple, decirle al que ha pedido la placa que se mire el libro variante y que intente que no le ocurra más veces.
Luego, como sé que que Salva Pedraza va a preguntar por la inteligencia artificial, pues nosotros tenemos sistemas de inteligencia artificial, por el momento nos detecta la lesión ósea, pero no nos hace el bone rut. Aunque ya hay algún artículo hablando de eso, pero para decir que por el momento no hay nada de nada. Y bueno, esto es como estaba animado. Es la foto del equipo con el que he estado en Cusco de campaña sanitaria. Ya veis, todas mujeres, por eso pongo aquí el comentario de mi cuñado, que viene acompañado hasta siempre. Pero yo lo que quiero hacer es una reflexión porque eh, evidentemente si te metes en un grupo de solidario de médicos sanitarios, mayoría de mujeres, si llevas a tu hijo a la catequesis, las catequistas son mujeres. Si vas a hablar con lo de la Asociación de Española contra el Cáncer, la mayoría son mujeres y está claro que los hombres no lo tenemos que hacer mirar porque las mujeres son mucho más solidarias que nosotros. Así que nada, con esto he acabado y preguntas y comentarios. Muchas gracias, Pepe, por esta increíble sesión. Muchos casos, os ha quedado todo bastante claro. Una imagen muy amplia de lo que es el Bone Rats. Y hoy nos acompañan dos expertos. No sé si quieres hacer un comentario, Esteban Mayayo. Hola, ¿qué tal? Pues estupenda la comunicación de Pepe. O sea, bueno, por hacer como una pequeña ampliación de lo que ha dicho, pues sobre todo tener en cuenta los criterios de inclusión de las dos clasificaciones principales de Von Ratz. La de la ACR sería la detección de una lesión incidental o no en un hueso, en una radiografía simple. eh, Mientras que la otra sería la de la sociedad esquelética, sería para lesiones incidentales en el escáner o resonancia, que son dos clasificaciones complementarias. Lo que pasa es que el hecho de que tengan el mismo nombre, pues tampoco va a hacer fácil su implementación, me imagino. Bueno, y el problema que veo fundamental de la ACR es que no incluye, o por lo menos infravalora, las lesiones que sean esclerosas, porque ya parten de una puntuación inferior, y no incluye el esqueleto axial, porque bueno, las lesiones del esqueleto axial no se valoran bien en placa simple, no deberían valorarse, que se consideran muchas veces BR0, y al final en muchos casos lo que hay que hacer, que es lo que se hace en la práctica y lo que te dice el algoritmo, es que al final hay que hacer una ampliación de estudio con otra prueba, ¿no? Y lo que he hecho en falta es que igual en ese sistema no poder reestadificar, porque la estadificación es inicial con placa, pero poderlo reestadificar después de hacer las pruebas que tú creas necesaria como experto, ¿no? Y respecto a la de la sociedad esquelética, pues la limitación pues está bien por ejemplo, para el radiólogo que informa escáner y que no está subespecializado, pues si se ven lesiones realmente incidentales, incluye también resonancia, pero no tengo claro que esas lesiones verdaderamente sean incidentales. Ahí veo un fallo. Se han hecho intentos, pues, ahí sí que he visto un artículo de validación y le da, por cierto, el artículo de validación que valora los resultados de lesiones líticas y esclerosas por separado, pero no valora las lesiones presuntamente incidentales por resonancia, con lo cual ya parece ser que ya ven esa limitación de que no es muy aplicable a la resonancia o que no lo ven en el mundo real aplicable verdaderamente a la resonancia. Y ya ven unas especificidades muy bajas, pero que lo importante de ese sistema, de la sociedad esquelética, es a pesar de que va sobre especificar las lesiones, pues lo que nos va a indicar cuándo las lesiones necesitan pues una valoración por un comité específico o valoración de biopsia, independientemente de que sean benignas o sean malignas, porque incluyen también lesiones benignas que puedan ser agresivas, ¿no? Y el ACR sería el que sería más parecido en cuanto a riesgo de malignidad respecto al BRAF, aunque no veo una validación clara respecto al riesgo de malignidad, salvo que incluye el criterio de osteolisis de Lockwood, que sí que está previamente, ya está plenamente demostrado el riesgo de malignidad de cada una de las categorías. Bueno, eso es lo fundamental. Muchas gracias. Una visión muy crítica sobre este tema. Pero Y también
Y también nos acompañan la doctora María Jesús Díaz. Sí, no sé si quieres hacer Hola, algún comentario sobre la presentación. sí, yo, bueno, agradecer a Salva y a Pepe que nos hayan dado esta clase de actualización, bueno, de actualización, de repaso de tumores óseos, porque estamos en una crisis de la placa simple y recordarnos la importancia de la placa simple es fundamental. Y bueno, el tema de que también apoye el uso del BONRADS, porque a todos nos da pereza y si Pepe, que sabe tanto de tumores óseos, pues apoya el BONRADS y cree que debemos usarlo, aunque él ya dice que, vamos, prácticamente ni en su hospital se usa, pues eso nos debe animar a todos a usarlo, ¿no? Lo que también veo es que, bueno, empezó como incidental en adultos, ahora ya se aplica a cualquier estudio, ¿no? O sea, que, que esto se está aplicando sin problemas a niños también, ¿no, Pepe? O sea, No, vamos a ver, el algoritmo de CT, de TC y de resonancia es para adultos, no incluye a los niños. como presentabas, o sea, hay un límite de edad, porque en algún caso presentabas así, pero vamos, eh, O sea, el del que ACR sí que no tiene distinción de edad. De no hecho, tiene distinción. usa la edad como criterio de apoyo diagnóstico, pero los de las sociedades esqueléticas, de radiología esquelética, tienen límite solo para adultos. De hecho, fue una de las cosas que se le preguntó cuando dio la charla y dijo que, pues, que claro que sí, que tenía sus limitaciones. Yo creo que el BONRAD no va a ser como el BIRAS, desde luego, A imposible. mí me llama la atención que en De el hecho, sí, de hecho, perdón. perdón un momento. De hecho, el BIRAS es único, o sea, porque es que ni siquiera el TIRAS es igual de operativo que el BIRAS, ni de lejos, ni el LIRAS, que son los que yo más he manejado. Con la próstata no sé porque no tengo experiencia, pero es complicado. Pero lo que está claro es que no lo estamos haciendo bien. La lesión ósea es muy compleja, es muy difícil y hay que tener algún tipo de apoyo. Y luego yo creo que la gente es que este tema no se lo tiene estudiado, sinceramente. A mí me llama la atención que, pues en la mama tú dices lesión claramente benigna, pero que aquí la CR no dice lesión benigna, ¿no? Dice muy probablemente benigna. Tú que eres tan, vamos, directo y tal, o sea, ¿hay alguna lesión, por ejemplo, cuando decías lo del islote óseo, que hay artículos que dicen que, bueno, que ese margen que dan de unidades Hansfield que no se debe aplicar? O sea, tú crees que sí, ¿no? Eso también lo apoyas, a pie juntillas, que, o sea, ¿en alguna ocasión has biopsiado un islote óseo sabiendas de que para ti era un islote óseo? Por Eh, las unidades Hansfield. no, Nunca, ¿no? O sea, no. esa experiencia también es muy importante. Es que yo creo que el principal problema de los tumores óseos es la falta de experiencia que tenemos todos en tumores malignos. No estamos viendo cantidad de lesiones todos los días, pero salvo metástasis y tal, pues el resto es muy difícil. Entonces, pues tener así la opinión de un experto para que nos diga que nada, que las unidades Hansfield funcionan es muy importante. ¿Y qué otras claves darías tú para los que tenemos poca experiencia en tumores óseos? Así para el diagnóstico, al margen del BONRAS, ¿qué otros, ¿hay alguna otra pista que nos puedas dar o algún procedimiento? O sea, Vamos a ver, ¿cómo? más que pista. Yo insisto, el artículo de José Acosta hay que leérselo y hay que estudiárselo. Y luego otra cosa importante es preguntar y consultar los casos con tu compañero o con alguien que te inspire confianza, porque muchas veces no es fácil. Vamos, yo no me voy a considerar un experto, pero yo hay veces que veo lesiones y no sé qué es lo que es. Y entonces, bueno, pues hay que apurar con otras pruebas de imagen, haciendo sobre todo la resonancia, sacándole partido a la resonancia, haciendo las secuencias apropiadas, valorar la difusión, el ADC, el fase y el fuera de fase, que a mí me gusta mucho, analizar bien el comportamiento, bueno, pues todo eso influye y, y hay que ver mucho. Está claro que como más aprendes viendo estampitas, ¿no? Porque hay muchas lesiones óseas que no son tumores y que lo parecen. Y eso es importante que las conozcamos.
¿te parecería que, o sea, hacer un curso, la SERAM, sería útil? Porque tenemos a José Acosta y su escuela, porque tiene gente joven trabajando con él, que después de hacer ese artículo supongo que ya pues serán también expertos. Está tu equipo, está, no sé, ¿te parece que un curso, vamos, proponérselo a la SERAM, porque eso depende de muchas cosas, ¿no? Pero ¿te parece que es efectivo? ¿Sería efectivo hacer un curso Hombre, sobre tumores óseos? yo creo que sí, vamos, un curso no presencial como otros cursos que se han hecho en la SERAM, como cursos presenciales que, claro, hay tantos cursos que ahora es complicado, todo el mundo quiere hablar de lo suyo, pero en algún momento en la SERVE también haremos un curso de refresco de todo el manejo del tumor óseo, porque esto es súper amplio, porque es que bueno, yo como es lo que más me gusta, pues claro, pues podría estar hablando todo el día, ¿no? Pero yo creo que es fundamental la divulgación y incentivar a la gente, sobre todo para que no haga tonterías, de verdad. Es que es tan difícil no hacer tonterías que yo creo que eso es lo más problemático de todo. Y eso no se enseña. Gracias. Muy bien, tenemos una pregunta aquí en el chat dirigida para ti, Pepe, y te preguntan que teniendo en cuenta la progresiva complejización y variantes del diagnóstico, ¿crees que está aumentando una discrepancia entre la valoración radiológica y el estudio anatomopatológico? Bueno, hay una cosa evidente, que es que y yo lo he comentado cada vez que hablamos y se plantean casos de tumores óseos. Nuestras imágenes están a disposición de todo Dios. La imagen del patólogo no la enseñan ni aunque lo maten. Eso ya para empezar. O sea, tenemos que en los comités, si vemos un caso en el comité y vemos la imagen radiológica, hay que ver también la patología. Y es fundamental trabajar y sentarse con el patólogo, ya sea yendo tú a su despacho o hablando con ellos. Ayer mismo hicimos una biopsia de un paciente que pensamos que va a ser un sarcoma y salió negativa. Entonces, es que es imposible. Vamos a revisar, a repetirla hoy otra vez. Te sientas con el patólogo te dice una cosa y, bueno, el patólogo habla de lo que tú le has dado, no habla de otras cosas. Y habla de sus imágenes y ahora, como te dicen que hace mucha inmunohistoquímica, mucha historia y tal, pues les da pereza. Pero ahora que se están digitalizando también los servicios de anatomía patológica, yo creo que es fundamental que veamos y revisemos la imagen. El caso que he puesto de esta compañera es un ejemplo de lo importante que es sentarse con el patólogo, porque la lesión esa no es un fibroma dermoplásico. Y no es lo mismo, no es un tumor maligno, pero no es lo mismo decirle a alguien que tiene un fibroma dermoplásico que algo que no se cura y que incluso puede crecer y ser agresivo localmente, a decirle que tiene un fibroma no osificante o algo similar y que va a acabar curándose y se va a olvidar dentro de 5 años, a lo mejor no se ve nada en ese radio, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la colaboración con el patólogo sea muy estrecha. De hecho, nosotros, el curso que ahora mismo está en fase embrionaria de tumores óseos, queremos que sea un curso donde participen los patólogos igual que los radiólogos, porque es una patología en la que si no trabajamos en estrecha cooperación, no vamos a ningún lado. Y lo único que podemos hacer es también meter la pata. Muy de acuerdo con todo esto. Y me gustaría acabar los últimos minutos de la sesión de hoy para darle el turno de palabra a Luis Cerezal, que es el director que nos acompaña hoy. Buenos días, Luis, si quieres Bueno, dar unas nada, últimas yo palabras. dar las gracias a Pepe porque ha sido una charla súper instructiva. Muy instructiva para los que no somos expertos en tumores óseos y que nos lo encontramos como incidentaloma con cierta frecuencia y con un manejo, como dice él, bastante penoso. Yo siempre me quedé con un consejo de Vanel y cuando te encuentres con un tumor óseo, lo que mejor resultado da es mandarlo a un grupo experto, ¿no? Que lo valore alguien que lo hace habitualmente. Y aún así, pues como otra de los problemas que tenemos, los que trabajamos sobre todo en medicina privada, es que muchas veces tienes una
valoración incompleta. Es decir, tú ves un escáner o ves una resonancia, no tienes muchas veces el manejo de hacer el algoritmo diagnóstico. Y es muy importante lo que nos ha dicho Pepe, la necesidad de hacer radiología convencional en 2 proyecciones y hacer un estudio en radiología convencional de la lesión. También me gusta mucho, que yo no lo conocía, las limitaciones que tiene la clasificación de la SSR con escáner de resonancia, la importancia de hacer radiología y una vez más yo creo que la importancia yo no sé si tanto como dice Pepe, de consultar a un compañero, porque cuando consultas a un compañero tiene una implicación la que tenga, yo creo que de derivarlo a gente que lo hace habitualmente, ¿no? Como son vuestro grupo, el grupo de José Acosta. Muy bien. Muchas gracias por todo. Daremos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a Luis de Sal por ser el director que nos acompaña hoy, a nuestros expertos María Jesús Díaz y Esteban Mayayo y sobre todo muchísimas gracias a Pepe Martel por otra maravillosa presentación que nos ha iluminado en el día de hoy. Así que Te espero que falta tengáis... preguntar por la inteligencia artificial. Hoy no estaba sí. Salva. Hoy no estaba Salva y te has salvado. Tienes Pero ya que veo que te has desarrollarlo, adelantado. Pepe. Pepe diría, nuestro jefe diría que tienes que desarrollarlo, Pepe. Tienes que desarrollar el programa de inteligencia artificial de los tumores óseos. Estoy en ello. Estás en ello. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Una charla súper docente y he aprendido un montón. Y Muchas sobre todo, gracias. nos has dado las fuentes para estudiar, que eso también es muy importante. Pues sí, efectivamente. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias a todos. Ya. Que vaya bien. Saludos. Bueno, Un abrazo. gracias.